Gracias por esa presencia, Señor, que nunca nos falta, Papito Santo. Gracias, Señor, y que nunca nos falte, Señor. Por favor, Papito Santo, también te pido, Señor, de que uses mi boca hoy, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Padre Celestial, y ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, conforme a tu corazón, Papito Santo. Que yo pueda darme a entender hoy, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. La verdad es que mi tema se habla del diezmo, hermano. Y yo sé que hay mucha controversia sobre este tema, hermanos. Porque hay unos dicen que ya no es el tiempo, hay otros dicen que sí. Y muchos tiktokeros dicen, ¿para qué le das tu diezmo al pastor, va? Eso es lo que dicen los tiktokeros. Y humanamente, pensemos así humanamente, tienen razón humanamente. Pero realmente la palabra del Señor dice otra cosa. Y lo vamos a ver más ahorita en el tiempo que yo esté aquí arriba. La verdad que el Señor no necesita nada de nosotros, hermano. ¿Usted cree eso? Amén. El Señor no necesita nada. ¿Para qué le damos nuestro diezmo entonces si el Señor no necesita nada? Porque Él quiere bendecirnos, pero quiere bendecirnos sobreabundantemente, porque nosotros ya somos benditos, hermanos. Él dice su palabra que Él se hizo maldito para que nosotros seamos bendecidos. Amén. Entonces nosotros ya somos bendecidos, pero queremos esa sobreabundancia que dice su palabra. Que queremos que esa sobreabundancia venga a nuestras vidas y a nuestras generaciones. Porque el diezmo no solo queda en mí. Porque si nos damos cuenta, la otra vez mi esposa estaba ministrando las ofrendas y hablaba de la ofrenda de David, que me quedó tan grabado, hermano, que le cambió todo. Es como vino un de repente en él. Un de repente vino en David. Él entendió que el poder de la ofrenda, si nos damos cuenta también de Ananías y Zafira, que al no dar la ofrenda que ellos propusieron en su corazón, ni siquiera los apóstoles dijeron: mira, anda a vender tu casa y venís a dejarme todo tu dinero aquí. No, ellos mismos propusieron en su corazón. Pero ¿qué pasó? Murieron porque ellos menospreciaron esa ofrenda. Y es lo que nos enseña el mundo. El mundo nos enseña que menospreciemos las ofrendas y el diezmo, porque el mundo no quiere que usted sea sobreabundantemente bendecido. Como les decía hace ratitos, nosotros estamos bendecidos. El Señor ya nos bendijo, pero Él quiere darnos más y más y más, y quiere darnos a nuestras generaciones. Dice aquí en Génesis 14, 17 al 20, dice: Abraham regresó después de haber derrotado a Quedarlaomer y a los reyes que estaban de su parte. El rey de Sodoma salió a recibirle al valle de Sabé, que es el valle del rey. El 18, también Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y hemos aprendido que Melquisedec representa a nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos damos cuenta que este sacerdote vino a bendecir a Abraham. Él ya era un hombre bendito, era un hombre rico, pero le faltaba algo. Vamos a ver más adelante. Dice aquí en el 19, dice: y bendijo a Abraham con estas palabras: que te bendiga el Dios Altísimo, el creador del cielo y de la tierra. El 20, y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces aquí viene. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado.
él sin entender el por qué el diezmo, pero él fue guiado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu, dijo: le voy a dar el diezmo a este sacerdote, que es un sacerdote eterno. Y más adelante vamos a ver, un sacerdote eterno. Y podemos ver, ahí podemos ver en esta palabra que primero el sacerdote bendijo a Abraham. Y como les decía al principio, nosotros ya somos bendecidos, hermanos. Entonces, pero es por agradecimiento venimos ante el Señor a darle. Y esa ofrenda o ese diezmo se vuelve tan poderoso que nuestras generaciones alcanzan bendición. Y vamos a ver las generaciones de Abraham. Dice aquí aquí vamos a ver, Abraham dice que tuvo a Isaac a los 100 años. Isaac tuvo a Jacob a los 60 y Jacob a los 12 patriarcas. ¿A qué voy con esto? Estos hombres fueron bendecidos. Y podemos ver también la historia de José. Yo sé que usted se recuerda de esa historia, amén. ¿Se recuerda de la historia de José, hermano? Amén, aleluya, gloria a Dios. La historia de José, aún cuando usted está pasando por circunstancias difíciles, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien, porque vemos a José, que su bisabuelo o abuelo, no sé qué era, pero usted mire ahí como cualquiera, José de Abraham, que él dio su diezmo. Y Jacob, por medio de lo que pasó José, fue bendecido a Jacob. ¿Por qué? Porque había una hambruna donde estaba Jacob. Usted se recuerda de la historia. Había esa hambruna, pero como José fue vendido como esclavo con un propósito, ahí podemos ver que la bendición alcanzó a Jacob, alcanzó a José. Entonces lo que yo les decía, que el diezmo no solo queda de darle a venir a entregarlo, sino que tiene algo grande, algo poderoso. Y hoy la profecía dijo, 2 veces nos dijo que vamos a ver proezas, y por medio del diezmo también vamos a ver proezas. Porque todo lo que le pasó a José, eso es una proeza, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero eso es una proeza. Porque fue vendido, pero también fue prosperado grandemente. Entonces fue una proeza, hermano. Dice aquí en Proverbios 13:22, permítame, hermano. Dice Proverbios 13:22: el hombre bueno, dice, deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Y aquí la pregunta, ¿por qué yo puse en negro bueno, el hombre bueno? Si Pablo dice que no hay ninguno bueno, hermano. Entonces ahí entra como que nos viene a contradecir, pero no se contradice la palabra, hermano. Dice el apóstol que la suma de su palabra es la verdad. Y también dice que no hay ni uno justo. Amén, no hay ni uno justo, dice la palabra. Pero dice que Abraham, cuando le creyó al Señor, le fue visto por justo. Y entonces cuando nosotros diezmamos, le estamos creyendo al Señor. Y si le creemos al Señor, nos justifica. Porque también dice en otra palabra que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios le crea, dice. Déselo fuerte, hermano. El Señor quiere que nosotros creamos en Él, porque lo toma como pecado cuando la incredulidad llega a nuestro corazón. Y si es pecado, le herimos su corazón, hermano. Entonces debemos de creerle a Él. Yo sé, hermano, que no es fácil venir y diezmar, hermano. Cuando ya está la costumbre, es fácil de hacerlo. Pero cuando uno empieza a diezmar, es difícil. A mí me pasó al principio. Y pueda que cuando empiezas a diezmar, empieza como que una prueba a ver si realmente crees en el Señor. Yo le voy a contar esto. Cuando yo empecé a diezmar, dije yo, ¿para qué voy a diezmar si antes que no diezmaba me iba mejor?
Y ahora que diezmo me está pasando esto, ¿va? Era en mi mente, no le reclamaba al Señor, sino que solo venía esos pensamientos como que a mi mente, decía, pero antes, ¿por qué? Y es como una prueba que entra a ver si realmente le creemos al Señor. Y viene el ejemplo de Abraham otra vez, que él le creyó al Señor. Le creyó al Señor, y así es el diezmo. Cuando nosotros venimos a dejar nuestro diezmo, estamos dándole decir: yo te creo, Señor, yo te creo de que tú vas a estirar el resto de lo que queda, del 90% que me queda, el fruto de mi trabajo. Alguien decía por ahí que es mejor 90 quetzales bendecido que 100 quetzales no bendecido. Entonces necesitamos darle al Señor. Como le decía al principio, el Señor no necesita de nosotros. No necesita de nosotros. El Señor puede usar cualquier vaso, hermano, cualquier vaso. Si usted no da, alguien va a dar más, alguien de afuera va a dar. Y ese alguien va a ser sobrebendecido. Y eso es lo que quiere el Señor como pueblos suyos que somos. Como pueblo suyo que somos, eso quiere para nosotros. Dice su palabra que yo sé los planes que tengo contra ti, planes de bien, dice. Planes de bien tiene el Señor para nosotros. Entonces, ¿cómo es eso? Es obedecer la palabra, como hizo Abraham. Abraham dijo, ella era un hombre bendecido, vino y dijo: le voy a dar, porque yo le quiero obedecer a Dios. Yo le quiero obedecer al Señor. Y así debe de tener, ¿cómo es? Así debe ser nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, decir: yo le voy a dar al Señor porque le quiero obedecer. Yo sé que ya no, el diezmo ya no es como que una obligación como en el antiguo pacto, hermano. Ya no es una obligación, se da porque uno dice: yo estoy, te voy a dar porque quiero obedecerte a ti. El Señor ya no nos pide por obligación. Aunque el mundo diga, aunque los tiktokeros digan, como dijeron por ahí, que eso ya no existe. Pero aquí podemos ver que Abraham le dio al sacerdote Melquisedec, que es un sacerdote eterno, que es un sacerdote para siempre, dice su palabra. Dice, aquí viene también lo que trae el diezmo, que es un versículo muy conocido que todos conocemos, que se nos ha ministrado, que casi seguido, hermano, pero como que a veces se nos entra y se nos sale, va, hermano. Y como dice Pablo, que es necesario que yo les vuelva a repetir las cosas, dice, va. Dice aquí en Malaquías 3:10 y el 11, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Cuando nosotros traemos el diezmo a la casa del Señor, vamos a hallar ese alimento. Vamos a hallar ese alimento. Vamos a entenderle más a la palabra, porque el Señor se va a dejar ver. Dice aquí: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros, dice, bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermanos, yo no le vengo a predicarles prosperidad, pero tampoco yo creo que el Señor nos quiera ser mendigos, ¿va, hermano? O estar mendigando, ¿va? No, hermano, yo no creo eso. Pero sí creo que el Señor nos quiere bendecir, que administremos bien lo que el Señor nos da, porque dice su palabra que al que más se le da, dice, más se le demanda. Entonces debemos de tener cuidado lo que pedimos, porque a veces el Señor no nos da más porque sabe que no podemos administrar, porque nos va a pedir cuentas de lo que tenemos. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Lo usaste bien? Y aquí viene también esto también para los ministros. Yo no soy pastor, hermano, pero es también para los ministros. Uno da su diezmo. Usted se libra de eso, ya el ministro se va a encargar. Él va a entregar cuentas, cómo va a administrar los diezmos y las ofrendas. Eso ya es cuestión de ellos. Pero uno se libra de darle el diezmo para que el Señor lo bendiga a uno, hermano. Se lo prometo que el Señor lo que quiere es bendecirnos más y más.
dice también el 11, dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Yo creo que aquí hay otra promesa, hermano, que el Señor va a reprender, dice. Dios va a reprender. Puede que usted gane 20,000 quetzales, pero imagínese que el devorador se lo esté llevando, hermano. Que en vez de gastar, por ejemplo, gana 20,000, va, y se gasta 25,000. Gloria. Recíbelo, hermano, de veras que así como decía nuestra pastora, que en parte hablamos y en parte profetizamos, va. Amén. Va, entonces decía alguien también: es mejor ganar 1,000 que gastar 900, quedarme con 100, que ganar 20,000 y gastarme 25,000. Imagínense, hermano. Hasta ahí el Señor nos va a guiar a cómo administrar las cosas. Amén. Entonces debemos de pedirle al Señor también que nos guíe cómo administrar los bienes que nos da la tierra. Porque no solo es de que dame y lo hago como yo quiera, no, pero ¿qué tal si eso no le gusta al Señor, hermano? Y usted se preguntará: ¿y usted, hermano, y usted puede administrar su dinero? Yo le respondo: pues no sé, hermano. Pero que Dios nos ayude a todos, hermano, de veras, que Dios nos ayude a todos, porque el Señor nos va a pedir cuentas de todas las cosas. Por eso no debemos de envidiarle nada a nadie, hermano, porque a tanto como a aquellos que se les da mucho, se les va a demandar, hermano. Entonces aquí hay otra promesa, dice que reprende también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. El fruto de tu trabajo no va a ser destruido, hermano. Cuando nosotros damos nuestros diezmos, el Señor va a rendir eso. Si Él rindió los 5 panes, no sé si estoy así mal, 5 panes y 3 peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que así como dicen por ahí que son los que hay más, hermanos, mujeres y niños. Imagínense, hermano, con 3 pescaditos. No, sí, 5 panes y 3 pescaditos. Entonces así va a ser el Señor con nosotros. Como que va a extender ese dinero, porque está sobrebendecido. Y aparte de eso, va a reprender al devorador, porque ahí está la promesa, hermano. Porque el Señor lo que quiere es eso para nosotros. Dice aquí también que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Eso hace también el diezmo. Eso hace. Vimos primero que el buen hombre va a dejar herencia ¿cómo es? Vamos a regresar. Sí, aquí está. Que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Y a veces preguntamos: ¿y cuál es la herencia que le voy a dejar yo a mis nietos, va? Porque ahí dice el hombre bueno deja herencia a sus nietos, digamos, va. Si le dejó a sus nietos, le va a dejar también a sus hijos. Entonces, ¿de qué herencia está hablando esto? Pudimos ver el ejemplo de Abraham, hermano, que le dejó una herencia a sus hijos, que es el diezmo, pero que también le faltaba algo, aunque este hombre fue bendecido sobremanera, que era un hombre rico, le faltaba algo, y más adelante lo vamos a ver. Decía Isaías 54:17 que ni un arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio, y esta es la herencia de los siervos del Señor. Este es el contexto de Proverbios 13:22. Eso le va a dejar a usted, esta es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos, a sus nietos. Que la herencia, que ni un arma forjada contra ellos prevalecerá, ni un arma forjada contra ellos prosperará. Y esa palabra se va a cumplir en nosotros, hermanos, se va a cumplir en sus hijos y en sus nietos. Amén. Porque es palabra de Dios, hermano.
el Señor dice que no mienta, no miente. Entonces, solo debemos de creerle como que le creyó a Abraham. Amén. Dice Salmo 73, 26: podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón, Él es mi herencia eterna. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Si es nuestra herencia, es la herencia de nuestros hijos también. Amén. Dice aquí también en Hebreos, esto es lo que yo les hablaba casi al principio. Dice, ahora bien, dice, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley. Este es por ley para ellos, hermano. Es lo que yo les decía casi al principio. Para nosotros no es por ley, para nosotros es por obediencia. Es casi por amor al Señor. Pudimos verlo el ejemplo de Abraham. Perdone que yo se lo repite cada ratito. Que el Melquisedec lo bendijo y él le dio los diezmos. Pero este es otro de otro tiempo, hermano. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. Amén. O sea que usted es superior porque usted bendice. Es cierto que el Señor no va a bajar, hermano, de que usted trae sus diezmos y baja al Señor y usted se lo da. No, obviamente lo reciben los ministros. Y dice aquí que nosotros somos superiores porque somos los que bendecimos. Es superior a aquel que bendice al bendecido. No sé si me expliqué, hermano, o me hice un revoltijo. Dice aquí en el 8: en el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. El 9: hasta podría decirse que Leví, que recibía diezmos, los pagó por medio de Abraham. Y Hebreos 5, 8 al 10 dice: así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo aprendió lo que es la obediencia. Y nosotros debemos de aprender de nuestro Señor, obediencia. Entonces debemos de diezmar por obediencia, como yo les decía. El 9 y el 10 están aquí. Y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec, que es lo que él decía, la misma clase. O sea que Abraham le dio los diezmos a nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, es lo que yo le decía también casi que al principio. Dice, esto es lo que sacan los tiktokeros para que nosotros no diezmemos. Mire, en Mateo 23, 23 dice que los que diezman son hipócritas, dicen, va. Son los fariseos, dicen, porque ahí dice su palabra, va. Y usan palabra de Dios, mano. Y eso es lo peor, va, hermano. Dice que hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dice, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y esto es lo que está en amarillo, es lo que no dicen los tiktokeros, hermano. Porque ellos solo hablan de las 2 líneas, digamos, o las 3 líneas. Porque hasta, hermanos, dicen, es que los que daban diezmos eran los fariseos hipócritas, dicen, va. Y así dice la palabra y no la podemos quitar, ¿va, hermano? Pero en amarillo dice, esto es lo que deben hacer, dice, sin dejar de hacer lo otro,
¿Qué otro? Sin dejar de diezmar. Porque los fariseos sí diezmaban, pero ellos no tenían misericordia, hermano. Es lo que dice su palabra, no tenían misericordia, no eran fieles, dice, no eran justos, dice. Entonces el Señor les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque hacían lo que, o sea, ellos predicaban algo que no hacían. Entonces aquí nos dicen amarillo, les vuelvo a repetir, qué es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Entonces el Señor aquí nos habla, el Señor Jesús mismo dijo que no dejando de hacer lo otro, pero sin dejar de hacer el otro, hermano. Y dice en Génesis 15:1: y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y el 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces es lo que le decía yo hace ratitos. A Abraham le faltaba una cosa, hermano. Aunque era un hombre rico, pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? A su heredero. Él le decía al Señor: pero tengo muchos bienes, ¿y a quién se los voy a dejar si no tengo hijos? Ya era un hombre de 100 años, hermano, o 90 y algo. Entonces le faltaba al heredero. Entonces me imagino yo que el Señor, esos son pensamientos míos, hermano, me imagino yo que el Señor se acordó de sus diezmos. Se acordó de sus diezmos y le dijo: te voy a dar un hijo, te voy a bendecir y voy a bendecir tu descendencia también. Y como pudimos ver, de que fue bendecido. Ya no puse el otro, hermano. Entonces debemos de creerle al Señor, hermano. Debemos de creerle para poder diezmar, porque no es fácil de diezmar, hermano. No es fácil de venir y, por ejemplo, que alguien que gane 5,000 venir a darle 500 quetzales al Señor, hermano, si me sirve pagar la luz o el agua. Pero si nosotros debemos de creerle al Señor, debemos de creerle al Señor, porque así como aquella viuda de Sarepta le decía el Señor le decía al profeta: ve con aquella viuda, porque yo, dice el Señor, yo le he ordenado a esa viuda que te dé de comer. Entonces el Señor nos habla hoy para decirnos que debemos de creerle a Él. Debemos de creerle como aquella viuda, porque si se recuerdan de esa historia de la viuda, al darle al profeta o al darle al ministro, el Señor lo bendijo. Dice que se llenaron las tinajas de aceite, se llenaron las vasijas de harina, hermano, y no tenía nada. Entonces dejemos que el Señor nos hable a nosotros, dejemos que el Señor hable a nuestro corazón, porque que el Señor quiere bendecirnos aún más de lo que ya estamos bendecidos, aún más de lo que el Señor nos ha bendecido. Y Él nos tomará por justo, hermano. Él nos tomará por justo porque le vamos a creer. Porque si aquí somos bendecidos, el Señor quiere bendecirnos aquí en la tierra, allá arriba también quiere bendecir. O sea, allá arriba nos va a bendecir el Señor y aquí abajo también nos va a bendecir el Señor. Pero debemos de ¿qué? Obedecer su palabra. Debemos de obedecer su palabra. Si nos recordamos también de lo que dice Deuteronomio, que estas cosas vendrán, estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces mi palabra. Amén. Entonces debemos de obedecer su palabra. Obedecer, como decía Jesús, que no dejemos de hacerlo, que debemos de seguir dándole al Señor para que veamos su poder. Y les vuelvo a repetir la historia de Ananías y Zafira, tan solo, y no es que no hayan ido a ofrendar,
sino que ofrendaron mal. Y como ofrendaron mal, murieron. Y la ofrenda de David, que le fue cambiado para bendición, llegó un de repente en él. Entonces, los diezmos y las ofrendas nos trae un de repente. Puede que estemos pasando por algo, por alguna prueba de escasez, pero el Señor trae un de repente. En la viuda también vino un de repente en ella. Le dio al ministro, vino un de repente en ella. Entonces así quiere el Señor en nosotros, porque no vamos a ser avergonzados, hermano. Somos hijos del Señor. Déselo fuerte, hermano. Aleluya. Bueno, creo que llegó a su fin esto. Póngase de pie, hermano. Ahí medite en su corazón. Que el Señor le hable, va, hermano. No yo. Porque Perdón, hermano, sería bueno tomar un tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, levante su mano y ahí tenemos al hermano Juan que nos responda, ¿verdad? No, con la ayuda del Señor aquí vamos a responder. Yo sé que en cuanto a lo que es el diezmo, a veces surgen dudas y muchas veces también nos dejamos llevar por lo que dicen otros. A veces dejamos que las redes sociales nos prediquen, ¿va? Y en las redes sociales hay de todo. Entonces yo quisiera que si alguien tiene alguna pregunta, con toda confianza, ¿por qué no nos sentamos otra vez? Perdón, hermano. Nos sentamos otra vez y si alguien tiene alguna pregunta o quizá, ahorita vamos a ver el tiempo, o quizá alguien también, tal vez no es que tenga duda, sino que sabe que otro podría tener una duda de esas, haga la pregunta y con la ayuda del Señor lo respondemos. Lo que hoy queremos que podamos aprender algo y nos vayamos de acá, pero que nos vayamos ya con conocimiento y que el Señor nos ayude a obedecer su palabra también. Entonces le voy a dar el tiempo allá, hermano Esteban, era que tenía la pregunta, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermanos, en esta bendecida y linda noche, sí. Solo que leer bien la palabra, ¿va? Porque como usted dice, en las redes sociales, esta fue en el Antiguo Testamento, ¿va? Muchos dicen ahí que es en el Antiguo, pero yo les digo en el nombre del Señor que esa es una gran bendición. Que si nosotros damos, si dice la palabra de Dios, dando es como recibir, y esas manos que dan nunca permanecerán vacías. Y lo que hemos recibido de Dios, de eso se lo damos. Entonces es una gran bendición para nosotros, ya no solo para nosotros, para nuestros hijos y los que son abuelas, como dice nuestra maestra Juanita. Y qué bendición a los que ya tienen nietos, o sea que para los hijos de uno. Entonces es una gran bendición, mi amor, los animo. Y como testimonio a mí, vine en el año 1991 en Guatemala, procedente de la República de Totonicapán, con mi cajita de lustre. Entonces cuando yo lustraba zapatos, en ese entonces valía 50 centavos. Y de los 50 centavos, pues sacaba yo 5 centavos. Pero ¿cómo cuesta, mis hermanos, hacer 20 lustres? Y me ganaba 10 quetzalitos. Pero aún Dios es hermoso y Dios es maravilloso. Posteriormente, pues fuimos poquito a poquito adelante con la ayuda de Dios. Ahora soy jefecita de jefecita, pero con la honra y la gloria sea para el Señor. Así que adelante, mis hermanos, no les quite su tiempo. Tenemos un Dios maravilloso. Yo les animo a todos que Dios quiere grandes para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos de cabeza. Dios no quiere que seamos de cola. Muchas veces nosotros nos comemos la semilla. Los que con lágrimas sembraron, dice la palabra de Dios, con regocijo segarán. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, no comer la semilla. Porque si a usted y yo nos regalan un elote y hacen proceso ese elote, y se haga el proceso, comemos la semilla. Y Shkamik, dice en mi pueblo, hasta ahí llegó. Pero si nosotros sembramos, espiritualmente hablando, esas crecen, mi hermana. Así que Dios me las bendiga cada uno por nombre. Y desde el más grande hasta el más pequeño. Adelante, hermana Juanita. Dios los siga bendiciendo.
Y hermano Juanito. Gloria a Dios. La verdad, ahí sí que como hermano Esteban testificó, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la verdad, el Señor es tan grande, es tan bueno, mis amados hermanos, que como Él dice, con su esfuerzo, con su trabajo, pues Él obedeciendo al Señor y en amor, diezmó, ¿verdad? Y yo veo, como estamos en familia, ¿verdad, mis amados hermanos? Yo veo a sus hijos, a las más grandes, por ejemplo, conocemos a Gaby, conocemos a Evelyn también, y pues Evelyn ya cerrando, yo creo que ya cerró carrera, y Gaby va atrás, ¿verdad? Y entonces, esas son bendiciones, mis amados hermanos, ya le superaron, por decirle así, las hijas al hermano, y gloria a Dios, es promesa del Señor, mi amado hermano, y debemos creer y debemos arrebatar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Allá hay también. Amén, buenas noches, hermanos. Yo siempre he tenido una duda, ¿qué es más importante, el diezmo o la ofrenda, o los dos son igual de importantes? No, siempre he tenido yo esa duda. Gloria a Dios. Miren pues, el Señor dejó en su palabra 4 leyes espirituales de la economía. Son cuatro leyes. La primera, la primicia. ¿Qué hace la primicia? ¿O qué es la primicia? Dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes. Dice, honra a Jehová, solo con esas 2 palabritas. Honra a Jehová. La honra tiene que ver con dinero. Número 1, honra a Jehová. Entonces, es un mandato del Señor. No es una ley, no es la ley de Moisés. Es una orden del Señor para su pueblo. Honra a Jehová. ¿Cómo lo vamos a honrar? Con nuestros bienes. Y entonces dice, y con todas las primicias de todos tus frutos. Entonces, primicia es lo primero que tú obtienes. Nosotros no nos dedicamos a la ganadería ni a la agricultura, que era la economía principal del pueblo de Israel. Entonces, como ellos eran ganaderos y agricultores, la primicia era el primer fruto que maduraba de la cosecha. La primicia era el primer corderito que tenía la oveja o el primer chivito de la vaca. Entonces, el primero de cada, digamos, el primero que nacía, ese ya sabían ellos, esto es del Señor. Entonces nosotros, como no somos eso, entonces por ejemplo, alguien vende tamales. ¿Cuál sería la primicia? El primer tamal. El panadero, su primicia, ¿cuál sería? Lo primero, que es el primer pan. Y eso lo dice, está ejemplificado en Romanos. Dice, si le das al Señor el primer pan que amasas, todo el resto de la masa está bendecido. ¿Y solo cuánto le dio al Señor? Un pan. Pero todo el resto de la masa está bendito. Eso es la primicia. Entonces la primicia lo que hace es bendecir todo lo que nos queda. Luego viene el diezmo. Entonces el diezmo es la 10ª parte. Ahí ya no es lo primero, aunque es lo primero que tenemos que sacar es el diezmo. Pero ahí ya nos da una cantidad específica, 10ª parte. Entonces, ¿para qué diezmamos? Ya no por maldición, porque la maldición, el Señor Jesucristo fue clavado en él todas las maldiciones que pesaban sobre nosotros. Entonces ya no hay maldición. Si alguien no diezma, no tiene maldición, no se preocupen, no hay maldición sobre ti si no diezmas. ¿Cuál es el problema? Que no hay bendición.
Proverbios, hablando de la primicia, porque se me olvidó decirlo, busquen ustedes ahí Proverbios 3, 9, 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos. Entonces, o sea, si das tu primicia, entonces tus graneros serán llenos con abundancia. O sea, promesa del Señor. El diezmo, dice el versículo más famoso, Malaquías 3:10. Traed, y eso es bien específico, traed todo el diezmo. ¿A dónde? Dáselo a los pobres. No, traed todo el diezmo al alfolí. El diezmo se echa en el alfolí. Traed todo el diezmo al alfolí. Y entonces dice: y yo abriré las ventanas de los cielos con bendición hasta que sobreabunde. Y el otro pasaje que leía ahí, hermano Juan, el verso 11 de Malaquías, dice: y yo reprenderé por vosotros al devorador. Entonces, ¿qué hace el devorador? El devorador es aquel que come todo lo que tenemos. Entonces, por decirles algo, el que no diezma sí está diezmando. Pero ¿dónde lo diezma? Se lo diezmó a uno de los ladrones que le salió allá afuera. Se lo diezmó, se echó a perder el devorador trabaja de esa manera. No se lo diste al Señor, el devorador lo va a agarrar. El problema del devorador es que no agarra solo el diezmo, agarra más. El devorador sigue agarrando y sigue agarrando hasta dejar en la pobreza a la gente. Entonces el Señor dice: si tú diezmas, yo me comprometo a reprender al devorador. Entonces a veces la gente dice: no me alcanza. No le alcanza porque el devorador se lo está comiendo. Entonces solo obedezcamos al Señor. Y ahí mismo en Malaquías, ahí dice: probadme ahora en esto. Probar al Señor es un pecado grave. Pero en el diezmo el Señor dice: está bien, si no me crees, ponme a prueba, a ver si no te voy a bendecir de una manera tan grande. Entonces, si tú estás pasando problemas económicos y no estás diezmando, prueba a darle al Señor, y el Señor va a reprender al devorador, porque es promesa del Señor. Ahora, eso sí, también no es aquello de que voy a dar mi diezmo y entonces ya el Señor me prometió bendecirme y me tiene que bendecir, y me pongo a gastar sin hacer un presupuesto. Eso también tenemos que tener sabiduría. El Señor te va a dar sabiduría, pero tenemos nosotros también que hacer un presupuesto. Hay gente que solo gasta y gasta y gasta y gasta, y de último, oye, ¿en qué se me fue el dinero? ¿Qué se hizo? Yo tengo una economista, me ayuda, hermanos. Cuando nos casamos, a veces me pedía favor: hazme un favor, mi amor, comprame esto y esto y esto. Me da una listita ahí de. Entonces, cuando regresa: ¿cuánto te costó esto? No sé, le decía. ¿No preguntaste? No. ¿Y cómo hiciste? Cuando me amontonó todo, le dije cuánto era y le di, ya estuvo. Él me regañaba, me caía. Otras veces, entonces ya dije: ahora voy a preguntar, porque para contestarle, ¿va? Me decía: tráeme tal cosa. Yo igual buscaba: aquí hay, va, lo agarro. ¿Cuánto vale? Tanto, me lo memorizaba. ¿Cuánto te costó? 12 quetzales. ¿Y por qué pagaste 12 si en tal parte lo dan a 6? Y le digo yo: pues eso me pediste, yo te lo traje. Sí, pero si estaba muy caro no lo hubieras traído. Capaz que digo, me regresa. La cosa es: seamos sabios. Seamos sabios. Porque muchas veces no tenemos. O es el devorador o somos nosotros los malos en administrar el dinero. Tenemos que aprender a ser buenos administradores. Entonces, voy contestando dos. Me voy a dar todo el tiempo contestar, ¿va? De primicia, diezmo. Ahora la ofrenda. En la primicia le damos al Señor porque es lo primero.
El diezmo lo damos por obediencia. ¿Y la ofrenda por qué se da? En el diezmo el Señor prueba nuestra obediencia. En la ofrenda, como en la ofrenda el Señor dice, dame de lo que te has propuesto en tu corazón. Ahí no es dame la 10ª parte, dame tanto, no, dame. Eso sí dice la palabra: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahí ya los llevó a todos. Y otra cosa dice: cada uno, no algunos, cada uno dé como propuso en su corazón, y con amor, con alegría, con gozo. ¿Qué hace el Señor cuando uno ofrenda? Y la palabra también lo dice de otra manera. O sea, hay varias formas de que el Señor nos lo muestra. Dice que pasaron todos a dejar su ofrenda, y el Señor, ¿qué hizo? Se quedó viendo. ¿Qué hace el Señor cuando tú pasas? Te está observando. No creas que tú pasas a dejar tu ofrenda y el Señor ni me miró. Y no, el Señor está atento para ver no solo cuánto das, sino con qué actitud lo das. Entonces dice, se quedó viendo a todos, y pasaron muchos ricos y sacaban su billete así más grande, lo enseñaban a todos y lo metían. Y pasó una viuda pobre y dio tal vez una choca, una moneda de a 25 centavos, y lo metió. Y el Señor dice: esta viuda dio más que todos. Y cualquiera diría: pero si una ficha negra echó. No, pero ¿qué hizo? Echó todo su sustento. Los demás dieron de lo que les sobró. Hicieron cuenta: esto me va a servir para esto, esto para esto, esto para esto. Aquí me queda un billetito, voy a dar este. No. Entonces, en la ofrenda el Señor prueba nuestro amor para Él. Diezmo, entonces para Gaby, en el diezmo Dios está probando tu obediencia. En la ofrenda Dios está probando tu amor. Y luego la número 4, ¿cuál es la número 4? La limosna. La limosna no se echa al alfolí. La limosna lo das en la calle, lo das donde sea, al necesitado. ¿Cuál es más importante? Las 4 juntas. El Señor dejó establecido 4 cosas que hay que practicar. Cuando nosotros practicamos las 4, entonces dice, ¿qué pasa con la limosna? Con la ofrenda el Señor nos va a bendecir. Pero con la limosna, ¿qué pasa? Entonces la limosna dice que cuando nosotros le damos al necesitado, dice: abrirás tu mano al necesitado, no cerrarás tu mano al necesitado. Y entonces dice: haced tesoros en el cielo. Cada vez que tú le das al necesitado, estás haciendo tesoros allá arriba. A veces decimos: cuando yo doy mi ofrenda, estoy haciendo tesoros allá. Dios está bendiciendo aquí. Con la limosna haces tesoros allá, pero no puedes, entonces solo voy a dar limosna. No, porque entonces se te va a meter el devorador. Entonces no doy primicia, entonces no rompes los cielos, porque la primicia es la punta de la lanza que rompe para derramar la bendición. Entonces espero haber respondido. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches a todos. Como dice hermanito Juan, muchas personas andan en los videos, haciendo videos, y agarran versículos de la Biblia, y en su forma de pensar de ellos, para que la gente también piense que el diezmo no es obligatorio o algo así, ¿va? Pero ellos agarran versículos de aquí de la Biblia, pero no los dan completos, ¿verdad? Hoy vi un video específicamente respecto a eso, y la persona esa estaba citando Deuteronomios 14, 27 al 29, leí yo. Imagino que eso es del Antiguo Testamento. Yo no sé mucho, pero me gusta investigar. Dice: y no desampararás al levita que habitaré en tus
poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. El 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, ¿sí? Comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren, dice. En esa, Juanito, en esos versículos que vi en ese video se basaron a esto, pero están hablando, me imagino, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que lo almacenaban cada 3 años el diezmo, ¿verdad? Y lo compartían con los pobres, con la viuda, etcétera, ¿va? Pero estamos hablando de este tiempo ahora, ¿verdad? Y el hermano pastor habló también de las ofrendas que daban antes, que no era monetaria, que eran fruto del trabajo, verduras, pan, lo que dijo el pastor, ¿verdad? Entonces, uno agarra lo bueno, lo malo lo desecha. Pero esto yo lo digo para que nosotros analicemos, ¿verdad? Que en estos tiempos ya no podemos venir y ofrendar un pan o ofrendar una sandía para la iglesia, ¿va? Como muchos piensan, ¿va? Que antes se ofrendaba con bienes y todo, cosecha, ¿va? No es lo mismo ahora, ¿verdad? Ahora se necesita el dinero, el monetario, ¿va? Para poder saldar el alquiler y servicios básicos y todo eso, ¿verdad? Y pues ese versículo es el que se basa. No sé qué piensa usted, hermano Juanito, de eso. Amén. Cuando habla, aquí como título dice la ley del diezmo, amén. Y sí, efectivamente aquí ya estamos hablando de la ley, mi amado hermano. Ya a Moisés se le fue dado la ley. Y si nos basamos a lo que es el diezmo, ya nosotros ya no pertenecemos a lo que es la ley, sino que a la gracia, ¿verdad? Y por eso se nos explicaba que nosotros, Abraham, porque no era Abraham, era Abraham todavía, él le dio los diezmos a Melquisedec. Ahí ni siquiera existía todavía la ley. Y ese es el sacerdocio perpetuo, es para siempre. Y es lo que nos leía en Hebreos, hermano Juan, para que nosotros no nos basemos a la ley, sino que a la gracia del Señor. Porque al final el Señor nos dio libre albedrío, ¿verdad? Y entonces nos da sabiduría y nos da entendimiento y conocimiento para que nosotros obremos. Y lo que leíamos al principio, ¿verdad? Esta es mi Biblia, esta es palabra de Dios. Y no solamente que tengamos el conocimiento, o sea, el logos en nuestra cabeza, sino que el rema es cuando nosotros ya obedecemos la palabra del Señor, amén. Y si nos metemos, digamos, ya a lo que es la ley, podríamos hablar del diezmo, de la ofrenda. Y el Señor me dio tal vez hace algunos años un rema, mi amado hermano, y la verdad yo me ponía a llorar porque digo yo, el Señor dejó todo, Él quería que todo fuera tan perfecto, que todo fuera tan bien. Y cuando hablamos de aquella época, cuando vino el rema a mí en el año del jubileo, yo me puse a llorar, ¿sabe? Porque se me hizo rema y entendí que el Señor no quería pobres. El Señor hizo todo tan perfecto y que Él lo que deseaba era que nosotros aprendiéramos a administrar. Y si nosotros, por decirlo así, caíamos en deudas, que no fuera por mucho tiempo, sino que obtuviéramos la libertad de nuestra economía. Entonces fue
¿sabe? Ahí fue cuando yo compré mi shofar, cuando se me hizo rema el año del jubileo y entendí eso, porque yo dije, el Señor me ha dado libertad y he entendido lo que tú me querías mostrar y enseñar. Y entonces, cuando hablamos de la economía, cuando hablamos de los deseos del Señor, mi amado hermano, pero como le digo, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, el Señor quiere bendecirnos, mis amados hermanos. Por causa del tiempo creo que lo vamos a dejar ahí, y el Señor nos ama tanto que Él quiere que nosotros disfrutemos. Ahí sí que dice, Él nos da la inteligencia, Él nos da la inteligencia para hacer riquezas, mis amados hermanos. Así lo dice su palabra y yo lo creo. No que amemos el dinero, porque eso no le agrada a Él, pero sí nos da sabiduría para eso. Amén. Así que gloria a Dios, que nos despida nuestro amado pastor, que nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo sé que quizás haya más preguntas, pero no podemos pasarnos de las 9 porque ya algunos tienen compromiso, algunas hermanas las esperan en su casa, si no, no las dejan entrar, ¿verdad? Bueno, pero si tienen más preguntas, escríbanlas. Y si hay varias preguntas, yo las respondo el domingo, con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús las escriben. Puede ser que me las manden a mi WhatsApp o las escriben en un papelito allá y nos la entregan de una vez. Así que no se queden con dudas, nos preguntan y yo las contesto el domingo, primero Dios. Así que pongámonos de pie, mis hermanos. Voy a terminar en vez de hermano Juan. Gracias, mi hijo, por la palabra. Padre bendito que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has enseñado, Señor. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciendo a cada uno, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestro corazón, hablándonos a la mente, a nuestro corazón, y abriéndonos el entendimiento, dándonos esa luz sobre tu palabra, dándonos esa revelación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros, Señor, porque tú deseas, tú anhelas que cada uno de nosotros sea prosperado, pero tú nos has dejado tu palabra para que en obediencia a tu palabra nosotros seamos prosperados, Señor. Gracias, papito amado. Sella esta palabra, sella esta administración, esta enseñanza en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.